Hola, ¿cómo les va? Hola Sandra. Hola Jero. Vamos a bajar acá. A ver. Ahí está. Hola Alberto, ¿cómo les va? Cintia, ¿de dónde son? ¿De dónde nos están acompañando? Hoy recibimos mensaje de todos lados. Recibimos mensaje de Córdoba, de Tucumán, bueno, de Buenos Aires. Recibimos mensajes también de España, que nos iban a acompañar. De Cáceres, España, Alberto. Bienvenido. Hola María José. Vamos a dar unos segunditos para que se sigan conectando más seguidores de Avellaneda. Muy bien, Cristian. Y ya comenzamos. Bueno, mientras tanto, les cuento lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer una charla. La idea es juntarnos un ratito a charlar con ustedes. Vamos a hacer una charla interactiva donde vamos a participar los médicos y colaboradores de Fundaler. Vamos a ir respondiendo muchas preguntas que nos han dejado en las redes. Y también vamos a ir respondiendo a las preguntas que vayan surgiendo acá en el momento del vivo, ¿sí? Mientras damos un ratito más de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Muy bien, Geo. Geo 76. Bueno, mientras que damos un ratito más a que se sumen, a mí me gustaría hacer un comentario chiquitito que nunca viene de más. Bueno, acá en Argentina, le cuento a la gente que nos acompaña de España, en la pandemia estamos en una etapa donde estamos en aislamiento social obligatorio hace 50 días y se ha ido empezando a flexibilizar en fases, ¿sí? Entonces, depende de la región del país, estamos viviendo distintas etapas porque hay lugares que hay mayor transmisión del virus y hay lugares que afortunadamente hay mucho menos. Desde Congreso, Jero Sheiske. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, ahora acá lo que nos ha pasado en Argentina, en las últimas noticias que tuvimos, fue que en algunos lugares se empiezan a permitir más actividades. Solo lo que queríamos transmitir es muy importante, es que si bien podemos empezar a salir, no significa que el virus deje de transmitirse, que no estemos más en pandemia, con lo cual nos tenemos que seguir cuidando, ¿sí? Y hasta que tengamos la vacuna, que es lo único que nos va a proteger en un alto porcentaje de que nos contagiemos. Entonces, no nos olvidemos, vamos a poder salir con los permisos que nos vaya indicando el gobierno, pero tenemos dos medidas que no podemos olvidarnos, de maneras de protegernos. Una es el aislamiento social, que es el distanciamiento social, y eso se tiene teniendo una distancia con las personas que nos rodean de 1,5 metros a 2 metros, ¿sí? Cuando esto no es efectivo, se recomienda usar un tapaboca o barbijo. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, ya en todos lados se considera obligatorio el uso para salir a la calle, para hacer cualquier actividad. Pero bueno, esa medida es importantísima. Si estamos lejos de las personas que posiblemente tengan el virus, no nos vamos a contagiar. Y por otro lado, la segunda medida de prevención, tan importante como esta, es la medida de prevención de toda enfermedad respiratoria, que es la higiene, ¿sí? El lavado de manos, el lavado de superficies, el lavado de la ropa, ¿sí? Entonces, de esta manera, con estas dos cosas fundamentales, eso era muy importante que no queríamos que pase de vista, ¿sí? Vamos a poder empezar a salir en algunos lados más, en otros lados menos, pero no nos olvidemos que el virus sigue estando y tenemos que seguir cuidándonos, y de esta manera es como vamos a cuidarnos. Bueno, ahí veo al doctor Moreno, que es el vicepresidente de Fundaler. Lo voy a invitar a charlar un ratito con nosotros. Moreno, si se pudo conectar. Vayan igual dejándonos ustedes las preguntas que tengan, así podemos ir contestándoselas. Ahí dice conectando. Hola doctor, ¿qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Silvana, ¿cómo estás? Bien, ¿vos todo bien? Bien, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, a vos también se te ve bien y se te escucha bien. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, escúchame, le estaba contando a la gente que se ha ido integrando que íbamos a hacer una charla interactiva donde vamos a responder muchas de las preguntas que nos han ido dejando y vamos además a responder todas las preguntas que vayan surgiendo en este vivo.
Antes de empezar con las preguntas que te han ido haciendo a vos, me gustaría eh, cuentes y que le cuentes a todos los pacientes. Esta semana se conmemoró, se celebró el Día Mundial del Asma y ha tenido mucha repercusión acá en Argentina y en el mundo también. ¿Qué nos podés contar de este día tan especial para nosotros? Bueno, como vos bien dijiste, el martes se conmemoró el Día Mundial del Asma. El Día Mundial del Asma es una fecha que pone el GINA, que como bien vos sabés, es una institución a nivel internacional para conmemorar el Día Mundial del Asma y crear conciencia en los pacientes de esta enfermedad que es crónica, pero al ser una enfermedad crónica tiene un tratamiento muy fácil de hacer y con una muy buena calidad de vida. Entonces, desde los lugares que ocupamos cada uno, ha sido importante que transmitamos ese mensaje, que a pesar de que estamos viviendo en un tiempo de una pandemia, donde el foco principal es el pulmón, donde el COVID-19, donde más ataca, es el pulmón, hasta el día de hoy, estos 4 meses de pandemia, no se ha demostrado que los pacientes con asma vayan a padecerla de una forma mucho más severa o severa. Es decir, esto no quiere decir que los pacientes asmáticos no van a tener riesgo de contagiarse, en absoluto. Los pacientes alérgicos y asmáticos van a tener el mismo riesgo que cualquiera de la población, pero hasta ahora no se ha demostrado que vayan a padecer una severidad mayor. Vos seguramente habrás recibido un montón de preguntas con respecto a si es una enfermedad de riesgo o si no es una enfermedad de riesgo, si hay que ir a trabajar o si no hay que ir a trabajar. La Organización Mundial de la Salud, cuando dictaminó la pandemia, dijo cuáles eran las enfermedades de riesgo y cuáles no, y dentro de ellas puso las enfermedades respiratorias y ubicó en un pequeño espacio al asma bronquial. El asma bronquial tiene grados de severidad, es leve, es moderado, es severo, y en los dos últimos escalones, en el moderado a severo, los puso en un grupo de riesgo. Entonces, en esos pacientes sí pueden pedir que no ir a su trabajo, etcétera, etcétera. Pero no se ha demostrado, ni aún en ese grupo, que el riesgo está elevado, vayan a tener una infección por COP2, que es la que produce el COVID-19, que vaya a ser más severa. Esto por eso quería unirme a esta conversación, porque yo soy el presidente de la Asociación Argentina de Alergia, más allá de ser vicepresidente de Fundaler, queremos llevar la tranquilidad y queremos aclarar, porque es de la consulta diaria de todos los especialistas que nos preguntan a diario qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el paciente para poder seguir y para poder enfrentar de la mejor manera esta pandemia del COVID-19. Por eso se conmemoró el Día Mundial del Asma, hicimos ruido desde la Asociación de Alergia, desde Fundaler, le quisimos transmitir un poco del conocimiento que tenemos a través de la experiencia de estos 4 meses, lo que pasó en China, lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que está pasando en Estados Unidos, y hasta ahora este problema, esta pandemia, que por supuesto todos tenemos miedo, el miedo es una condición humana, y sería ilógico que no tuviésemos miedo, y como vos bien dijiste al principio, Silvana, no hay ningún tratamiento específico, hasta ahora el único tratamiento que tenemos con buenos objetivos y que se ha demostrado que es efectivo es el distanciamiento social, y si no se puede, tener el requisito de usar un tapaboca que nos tape nariz y boca, porque he visto muchas personas que usan el tapaboca literalmente tapándose la boca y eso no es suficiente, el tapaboca tiene que cubrir nariz y boca. Y sabes que nos preguntaron también varias veces, hemos recibido esa pregunta y lo hemos tratado, que los pacientes asmáticos a veces no pueden usar el tapabocas porque tienen dificultad para respirar. Entonces, que de por sí el tapabocas a veces es incómodo y causa cierta dificultad a pacientes que por ahí no tengan ese problema. Entonces, ver la medida de poder prevenirlo y, por ejemplo, por el uso de máscaras se puede suplementar. Si se pueden usar las dos, más que nada en los pacientes de riesgo, mucho mejor, pero en el caso de no poder usar el uso de máscaras, ¿no?
Yo no creo que haya ningún artículo que haya demostrado que el uso de un tapabocas esté contraindicado en el paciente asmático. Me Ujú. parece que todos los que padecemos asma tenemos una sensibilidad aumentada y un miedo a que nos falte el aire. Sí, Sí es cierto que no estamos acostumbrados a usar tapabocas en la vida diaria, por ahí los médicos estamos más acostumbrados en nuestro oficio, pero no hay ninguna razón para no usarlo. Es no, cuestión de acostumbrarse, quizás acostumbrarse un poco en la casa, cuando uno no tiene mayor demanda de oxígeno, un poco en reposo, y después sí empezar a usarlo cuando uno va a salir a la calle y va a tener una mayor demanda de oxígeno. Pero para mí es una cuestión de acostumbramiento. sí, 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 sí. Pero bueno, hay una alternativa para aquellos pacientes que siempre muchos que nos consultan y nos dicen no lo puedo usar porque me falta el aire. Entonces esta recomendación perfecta de ir acostumbrándose y si no, bueno, tenemos la alternativa también de la máscara, pero no dejar de protegerse, ¿no? Exactamente. Muy Sí es bien. importante, por eso te digo, hasta ahora lo único que se ha demostrado que funciona es el distanciamiento social y una forma de evitar que todos nos contagiemos es que usemos tapabocas y bien usado. Claro. Muchos nos preguntan a vos, a mí, a todos los que hacemos esta especialidad, ¿qué pasa cuando les pica el uso del tapaboca? Y bueno, por ahora no hay nada que se pueda hacer. Esto es como cuando uno va por la calle y tiene un prurito en alguna otra zona y tampoco se rasca. Entonces, con la misma condición tiene que tener ese el tapaboca. No se tiene que tocar, porque si uno usa el tapaboca que cubre nariz y boca y se está permanentemente llevando la mano que uno anduvo en el colectivo, en el tren y se está acomodando, eso tampoco va a funcionar. Eso es importante aclarar. No, el tapaboca no va a cumplir su rol, al contrario, va a ser algo que exacerbe todo esto. Entonces, bien importante, una vez colocado el tapaboca, te lo sacás cuando llegás a tu punto de destino, siempre desde un costado, no tocándolo de frente. Sí, seguro, seguro, que eso además es parte de esto que hablábamos, así como te tenés que acostumbrar a que por ahí te puede faltar un poquito el aire, pero te vas acostumbrando a usarlo, también es acostumbrar a todos estos hábitos, a no tocarse la cara, a no tocar el tapaboca, y cuando hay que sacárselo, desinfectarse primero las manos, lavarse bien y después sacarse el tapaboca. Te cuento, mira, otra de las preguntas que nos han hecho bastante frecuentes es con el tema de las recetas, ¿sí? En este momento es que a veces es difícil llegar al médico y pedir la receta y ir con la receta en la mano a comprar. Entonces nos preguntan si es necesario ir a comprar con una receta, ¿sí? O si la receta la tiene que hacer el médico, o si pueden ir a la farmacia igual a comprar, y cómo se tienen que manejar en todo este caso. Bueno, es muy bueno lo que me preguntás porque a diario recibo esa consulta y creo que a todos nos preguntan lo mismo. La receta es un instrumento que se brinda, es una transacción que uno le da al paciente, conociendo a cada paciente y diciéndole cómo la tiene que usar. Por eso es necesario para ciertos medicamentos, para la gran cantidad de medicamentos, ir a la farmacia con una receta a comprar. Uno no puede ir libremente a la farmacia y decir, deme X medicamentos, deme este, porque necesitan el aval del médico. Y en ese aval del médico está lo que uno sabe, lo que lo conoce al paciente. Es decir, es una transacción entre el médico y el paciente. Como vos bien sabés, no todos los pacientes tienen la misma medicación, no todos la usan de la misma forma. Entonces, es bien importante que recurran a su médico. Hoy la posibilidad de esto que estamos haciendo nosotros, o el WhatsApp, o cualquier medio electrónico, nos permite comunicarnos con nuestros médicos y solicitársela y preguntarle al médico si es necesario que lo vean, si lo consultan, o hacer una consulta por telemedicina, en la cual se va a usar este canal que estamos usando nosotros, que es vernos, porque tampoco podemos hacer una receta por mensaje de WhatsApp. ¿M? Esto, Entonces es esto es importante. muy importante lo que decís, y justamente de eso también te quería preguntar, porque mucha gente por ahí desconoce o tiene miedo de saber si puede consultar a través de un teléfono o de una computadora, y también por ahí es un buen momento para aclarar un poco cómo funciona y qué se puede pasar y qué no, ¿no? Bueno, la telemedicina existe en el mundo hace un montón de años. Nosotros en Argentina no estamos acostumbrados, pero en países un poco más desarrollados como Estados Unidos, parte de la consulta es la telemedicina. Vos no reemplaza a la consulta
presencial entre un médico y el paciente, pero sí ayuda al seguimiento de un paciente. Si vos en tu consultorio conoces a un paciente que ya le has dado la medicación y sabes que el paciente está bien, pero sí necesitas saber cómo va esa evolución. Si tuvo alguna exacerbación de su asma, si tuvo moco, si, etcétera, etcétera, que uno no puede interactuar a través de un mensaje de WhatsApp. Tiene que haber esta fluidez que estamos teniendo nosotros de permitir preguntar y responder, y también es muy bueno que nos permita que nos veamos, porque Claro. si vos, por ejemplo, tenés una nariz toda colorada y yo te estoy viendo y te estoy diciendo tu nariz está colorada, tus ojos están llorosos, etcétera, tendrías que usar tal cosa, tendrías que hacer tal otra. Entonces, por eso es importante la telemedicina y no solo por mensaje de WhatsApp. Y como toda consulta médica, uno tiene que preguntar al médico primero si tiene disponibilidad y tiene la facilidad de hacerla y de esa manera poder entablar un nuevo vínculo a través electrónico de esto. Y lo que hablamos al principio y lo que recalcamos vos y yo, el distanciamiento social es muy importante. Entonces no es lo mismo tener la seguridad de estar en nuestras casas, preguntarle al médico y decirle lo que uno quiere a través de esta forma de comunicación, de la seguridad que nos da el ambiente de la casa, que ir a un hospital, ir a un consultorio, ir a un sanatorio, donde, donde justamente hay pacientes enfermos. Entonces tratemos de, por todos los medios, de continuar la comunicación con los médicos, que los pacientes mantengan la comunicación y que busquen de realizarlo a través de algún medio electrónico. Que nos ayornemos, como dice, nos volvamos más modernos, que esta pandemia tengamos algún provecho y que sepamos recurrir a esos medios. Sí, perfecto. Bueno, gracias Pablo. Al contrario, Silvana, ha sido un gusto. Cualquier cosa, yo la estoy... Igual, quédate por ahí que si hay alguna pregunta, volvemos a entrar. Acá me quedo y los estoy viendo. Estaba la doctora Lul por ahí, me parece que salió. Bueno, Y cualquier estaba cosa. el doctor Salgún, también lo vi ahí que andaba. Doctor, sí, acá hay un paciente de él, Cel Villalba, que se atiende en Fundaler, atiende a su hijo, al doctor Salmón. Excelente, dice doctor, lo que le voy a pedir es que me envíe la solicitud para que pueda ingresar también a participar. Y estaba la doctora Lul, que no está, le podemos avisar que también puede enviar la solicitud. Y a ver, vamos a ver algunas preguntitas, mientras tanto que vamos contestando. A ver. Bueno, acá dice doctora, se le escucha muy poco. No sé si ahí me escuchan un poquito mejor. A ver, voy a subir el volumen. A ver, había por acá alguna pregunta. Dice, ¿el dolor de garganta de COVID se diferencia del dolor común que podemos tener los alérgicos en este tiempo? De cambios de clima. Bueno, a ver, en realidad los dolores, los síntomas que da el coronavirus son síntomas que la verdad es que se solapan, como decimos nosotros, o se superponen con muchos otros síntomas de otras enfermedades, ¿sí? Porque es algo bastante inespecífico, es un dolor de garganta, es dificultad para respirar, pero hay algo que hay que tener en cuenta que es lo que nos ayuda a poder diferenciarlo. Primero que el paciente alérgico ya se conoce porque es alérgico de hace bastante tiempo y conoce sus síntomas. Conoce ese cambio de clima que sabe que le produce que empiece con sus síntomas de alergia o exponerse a algún alergeno, al pelo de algún animal o algún ácaro. Entonces ya sabe que seguramente algún síntoma puede aparecer y después aparece ese dolor de garganta o esa, que generalmente es más una picazón de garganta, ¿sí? Que es una irritación porque se inflama más que un dolor. Pero el síntoma que fundamentalmente nos va a hacer diferenciar a un cuadro por coronavirus, que es un cuadro infeccioso, de un cuadro alérgico, es la fiebre, ¿sí? En el paciente alérgico, cuando hay una reacción alérgica, no hay fiebre, ¿sí? Cuando hay un brote. Entonces eso es muy importante. Bueno, a ver. Ahí va la doctora Lul, que se unió. A ver. Ahí habilité al doctor Salmón para que, a ver si se conecta con nosotros. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Nos escucha? Hola doctor Salmón. Hola doctor, ¿nos escucha?
Hola, doctor. Sí, ¿Cómo le va? bien, ¿cómo estás vos? Ahí lo vemos muy bien. Bien, doctor. Nos alegra mucho que haya podido a esta charla. Eh, bueno, doctor, hay una pregunta que nos hacen también mucho los pacientes en esta época de aislamiento, los pacientes con asma, que es algo que les preocupa mucho en líneas generales y ahora más todavía. Es si el paciente asmático puede realizar deporte. Sí, el paciente asmático puede y debe realizar deportes, pero estamos en un momento en el cual es importante, como se ha dicho, el aislamiento. Es decir, es importante que no estén en contacto muy cerca de otros, de otras personas. Es fundamental, como muy bien dijo el doctor Moreno, el usar barbijo, el usar el tapabocas y el tapar la nariz, pero omitió decir algo muy importante, y es que el coronavirus también penetra por los ojos. Por eso es importante tratar de usar unos lentes o de lo contrario usar unas máscaras especiales transparentes que tapan los ojos, la nariz y también la boca. Es importante también que el asma esté controlada adecuadamente. Por eso, y la gente ahora lo está comprendiendo y todos quieren continuar con el tratamiento porque es muy molesto estar con una crisis, estar con dificultad para respirar, estar con una exacerbación de la rinitis, porque la rinorrea, es decir, la secreción acuosa característica, los estornudos, son sumamente molestos y cuando se usa algo para tapar la nariz y la boca y también los ojos, una rinorrea puede molestar mucho al paciente. Es decir, que debemos extremar las precauciones, es importantísimo la limpieza de las manos continuamente, es importante también en el caso de los pacientes que fuman, evitar el fumar en esta época porque conlleva eso un peligro mayor. Eh, pero reitero que lo fundamental es tener el asma controlada. Creo que en eso Doctor, vos estás y de aprovechando acuerdo y estamos de acuerdo. Aprovechando un Sí, poquito que usted se incorporó acá a la charla también, muchos de los pacientes que nos ven, más allá del tema ahora actual, que más nos ocupa a todos y nos tiene bastante pendientes, que es el coronavirus, me parece que es importante que por ahí nos cuente un poquito si el deporte es algo que habitualmente el paciente asmático, usted ya dijo que es algo que tiene y que debe hacer, pero para saber un poquito qué deporte puede hacer el paciente asmático, con qué frecuencia, qué exigencias puede tener o no, qué es lo que debe saber un profesor de educación física, porque creo que es importante todo eso, porque son temas que a veces uno no llega a conocer, los pacientes no llegan a conocer eso en detalle. sí. Hoy sabemos que el paciente con asma puede y debe practicar deportes. Ahora, con respecto a los deportes que puede practicar el paciente con asma controlada, hay que tener en cuenta que hay algunos que son más beneficiosos y otros que pueden tener algún inconveniente en practicar deportes aquel que padece asma, pero la realidad es que cuando el asma está controlada adecuadamente, el paciente puede practicar aquellos deportes que podrían llegar a estar contraindicados y hace unos años, por ejemplo, el deporte que le estaba vedado
a los pacientes que no solo que tenían asma activa, sino aquellos que en algún momento de su vida habían tenido crisis de asma, aunque estuviera controlada, como era la inmersión con máscaras, la inmersión en el agua, con máscaras a profundidad, con máscaras de oxígeno. Hoy, cuando el asma está controlada, tampoco le está vedada la práctica del submarinismo al paciente con asma. De todos modos, el deporte clásico para el paciente con asma, la natación, es muy útil y en realidad lo que creo que es muy importante considerar es que siempre todos los deportes pueden ser practicados por el paciente con asma cuando está controlada. Es decir, que no le está vedada la práctica deportiva para nada. Sí. Y bueno, para cerrar un poquito la charla, me parece que por ahí es importante saber si ahora, porque Fundalera hace actividades deportivas, incentiva la práctica deportiva del paciente, y ahora en épocas de aislamiento esto ha cambiado un poco. ¿Se siguen realizando en este momento estas actividades? En este momento no se hacen en forma presencial las actividades porque lógicamente el CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, donde se realizan estas actividades todos los días sábados, está cerrado y se hacen a distancia. Un profesor muestra al paciente, a los pacientes, qué tipo de actividades pueden hacer. Nosotros propiciamos la realización de actividades físico-deportivas, de actividades deportivas incluso, practicar, además de la natación, fútbol, básquet y cualquier otra actividad deportiva, pero en este caso lo que se busca es que el paciente haga una actividad física, que haga un movimiento articular, que trate de seguir fortaleciendo los músculos abdominales, que siga respirando adecuadamente, que continúe con su actividad en su casa. Y esperamos que muy pronto se puedan volver a reanudar las actividades deportivas. Quiero aclarar que cuando empezamos a hacer las actividades hace ya muchos años, hicimos grupos de chicos pequeños, de adolescentes y de adultos hasta 40 años. Pensamos que más de esa edad no se justificaba. Y como empezó a venir gente mayor, hicimos también un grupo de adultos mayores. Y te puedo comentar que es el grupo que más constancia tiene en continuar con las actividades físicas y se ve muy beneficiado con la realización de las actividades. Tenemos personas de más de 70 años de edad que practican actividades gimnásticas sin ningún inconveniente y que se han visto muy beneficiados, reitero, al usar adecuadamente los músculos respiratorios. Sí. Bueno, doctor, entonces, gracias por habernos acompañado este ratito y además entonces también comentar que en este momento los profes, estas actividades que no pueden estar haciendo las presenciales, las están haciendo a través de unos encuentros virtuales con Zoom, que para los pacientes de Fundaler bueno, que no estén aún conectados, podemos después conectarlos para que puedan también participar porque es muy importante. Bueno, doctor, un abrazo y quédese por ahí por si surge alguna preguntita, así puede volver a ingresar. De acuerdo, Silvana. Gracias, doctor. Hasta luego. Contrario, un gusto. Hasta luego. Bueno, estaba también la doctora Lul por ahí, pero no vi que me haya enviado la solicitud para entrar.
Eugenia, si estás por ahí y querés enviarme la solicitud, así podemos charlar un ratito. Mientras tanto, a ver, acá Sandra Lorena pregunta cómo hacemos los pacientes que padecemos rinitis constante con el uso de barbijo. Bueno, se hace bastante complicado y dificultoso. La recomendación es tener mucho cuidado de no tocarse la cara para no contaminarse, porque uno está obviamente en la calle y se contamina, pero bueno, sí es inevitable también tener siempre como otra alternativa y ayuda, alcohol en gel para poder limpiarse las manos antes de tocarse la cara, que es fundamental. Bueno, acá Mirna Herman pregunta, a ver, nos dice, muchas gracias por la charla, soy adulta, nunca usé cámara, ¿todos la tienen que usar o solo los que tienen dificultad para inhalar la medicación? Generalmente en los pacientes adultos se usa directamente el aerosol a través de la inhalación, ¿sí? O el polvo seco. Los que usan la aerocámara son los chicos generalmente porque tienen más dificultad en la técnica de inhalación, ¿sí? Pero si vos usás tu aerosol sin aerocámara y usás una buena técnica de inhalación, que eso es muy importante cada vez que vamos al médico, ir con nuestro aerosol y repasar la técnica es como un entrenamiento, porque si tenemos el aerosol y no lo aplicamos bien, es lo mismo que no tenerlo. Acá dice María José Sabini que el yoga ayuda mucho a la respiración, sí, por supuesto, porque el yoga también fortalece los músculos abdominales y los músculos respiratorios, los músculos torácicos, entonces eso ayuda también a toda la mecánica respiratoria, así que sí, por supuesto que también ayuda, y además hay un movimiento muy importante donde se ponen en acción muchos músculos del cuerpo y las articulaciones, así que el yoga también es otra actividad que ayuda mucho. Bueno, la doctora Lul no la puedo encontrar, no me envió solicitud, no sé por dónde está. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, dice, con humedad más del 60% me siento con disnea y por días por alergia a los ácaros es constante. ¿Eso se puede revertir? Bueno, a ver, una de las principales cuestiones que resaltamos siempre es que, primero, bueno, evidentemente vos has sido en algún momento, te han hecho una prueba de alergia donde te han dicho que sos alérgico a los ácaros, habría que ver también si sos alérgico a algún otro hongo de la humedad, y tendrías que charlar con tu médico alergólogo según la enfermedad que tengas, según la gravedad de la enfermedad y la sensibilidad que tengas a los distintos alérgenos para hacer un tratamiento de inmunoterapia, ¿sí? Que es un tratamiento con vacunas de alergia. Pero esto es particular de cada paciente, entonces lo que te aconsejo es que lo consultes y por supuesto que con un tratamiento adecuado los síntomas mejoran muchísimo. Y aprovecho esta pregunta que me hiciste, Cristian, para responder otras preguntas que nos han hecho en cuanto a la inmunoterapia, la vacunación con alergia. Nos preguntan si en esta época de pandemia por el coronavirus hay que suspenderla porque tenga algún riesgo quizás de recibir los alergenos, y la respuesta es que no. La indicación es que hay que seguir y que no hay que interrumpir ningún tratamiento en todos los enfermos que tengan alguna patología o enfermedad crónica, tienen que seguir con toda la medicación que venían recibiendo desde antes de que empecemos con la pandemia y con el aislamiento, ¿sí? Por supuesto que hay situaciones particulares, ¿sí? La inmunoterapia, las vacunas tienen dos etapas distintas, una etapa es de inicio y otra etapa es de continuidad, de mantenimiento del tratamiento, entonces, bueno, el médico alergólogo es el que tiene que evaluar, según la etapa que está el paciente, si puede iniciar, que es lo que se aconseja que en este momento no, pero sí mantener el tratamiento. Y hay casos donde por ahí uno tiene que evaluar que si para recibir una vacuna el paciente se tiene que trasladar, ir en transporte público y llegar semanalmente o frecuentemente y llegar a un lugar, por ejemplo, a un hospital donde la transmisión del virus es mucho más frecuente. Bueno, es el médico el que va a evaluar en realidad si ese paciente debe seguir o debe interrumpir por un tiempo este tratamiento, que es un tratamiento a largo plazo, con lo cual unas interrupciones controladas, supervisadas por el médico y en cortos plazos no se contraindican y no revisten mayor gravedad, ¿sí? Pero como primera idea y principal idea es el tratamiento debe continuarse. Bueno, la doctora Lul vino y se fue.
bueno, gracias por habernos acompañado, espero que les hayan servido este ratito que hemos compartido. Todas las preguntas que quieran, por supuesto, las respondemos por las redes y estén atentos, vamos a tener más actividades durante esta semana relacionadas con asma y deporte también. El sábado que viene se conmemora el día, se celebra el Día Mundial del Angioedema Hereditario, que es otra enfermedad, que es una enfermedad alérgica también, que es muy importante, muchas veces desconocida, entonces es una oportunidad para conocerla, así que hay varias actividades que estamos trabajando. Así que bueno, les mando un saludo para todos, cuídense y seguimos en contacto.